bienvenidos a mi canal, con ustedes Stephanie Cruz. En el día de hoy estaremos trabajando la axiomática de Zermelo-Fraenkel. Los axiomas de Zermelo-Fraenkel es un sistema axiomático concebido para formular la teoría de conjuntos. Esto se conoce como ZF. Durante el siglo XIX, algunos matemáticos se dieron a la tarea de formalizar la matemática a través de la teoría de conjuntos. Frege intentó culminar esto creando la axiomática de la teoría de conjuntos, pero en 1901 Russell encontró una contradicción, la que conocemos como la paradoja de Russell. A principios del siglo XX se realizaron varios intentos alternativos y hoy en día los axiomas de Zermelo y Fraenkel se han convertido en el estándar de la teoría axiomática de conjuntos. Este puso la teoría de conjuntos sobre una base más aceptable, la cual no permitía la obtención de la paradoja de Russell. Las ideas de Zermelo fueron más precisadas por Scholem y Fraenkel, y esto condujo a la primera axiomática de la teoría de conjuntos, conocida como la teoría de Zermelo-Fraenkel. La teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel toma como primitivo las definiciones de conjunto y de pertenencia y consta de los 10 axiomas siguientes. Ahora vamos a hablar del axioma de extensionalidad. Este nos dice que dos conjuntos son iguales si y solo si tienen los mismos elementos. En otras palabras, este afirma que un conjunto está determinado por su extensión. Una relación más formal es la de una relación más general de la igualdad, es la de inclusión. Este símbolo no figura dentro del primer orden de la teoría de Zermelo-Fraenkel, sino que su simbología es utilizada simplemente para presentar la fórmula del lenguaje de la teoría de conjuntos, que se presenta que para todo A que pertenece a X, entonces A pertenece a Y. El axioma del conjunto vacío nos da un conjunto sin elementos. A continuación veremos una pequeña demostración. El axioma del conjunto vacío. Este nos da un conjunto sin elementos. Demostración. Si tenemos dos conjuntos, vacío y vacío prima, entonces se verifica que A no pertenece al conjunto vacío y A tampoco pertenece al conjunto vacío prima. Esto sucede para cualquier A. Por lo tanto, tenemos que el conjunto vacío va a ser igual al vacío prima por el axioma de extensionalidad, que este nos dice que para todo A que pertenece al conjunto vacío, sí y solo si A pertenece al vacío prima. Sí y solo si el conjunto vacío va a ser igual al conjunto vacío prima. Este axioma puede deducirse de otro axioma más débil que afirma la existencia de un conjunto aplicando el esquema de especificación. Ahora les continuaré hablando acerca del axioma de pares. Este establece que dados dos conjuntos cualesquiera, X e Y, existe otro conjunto representado por X, Y, donde únicamente los elementos son X e Y. De este axioma se tiene que, dado dos conjuntos X e Y, el par X, Y se le conoce como par desordenado. Si se aplica este axioma a un solo conjunto, por ejemplo, el conjunto X,
se obtiene el par X, X, donde obviamente el único elemento de este par es X. Ahora les hablaré acerca del axioma de la unión. Si A es una colección de conjuntos, entonces la unión de A contiene aquellos y solo aquellos elementos que se encuentran en algún conjunto de A. El axioma de la unión. Si tenemos un conjunto A sub 1, A sub 2 hasta A sub n, o sea, un conjunto de n elementos, es común escribir la unión de estos conjuntos. Este se representa de la siguiente manera. A pertenece a X unido con Y. Si, solo si A pertenece a X o A pertenece a Y. El axioma de la unión y de pares garantiza la existencia de un conjunto. O sea, que la unión de X y Y es igual a A, tal que A pertenece a X o A pertenece a Y. Esto sucederá para cualquier conjunto en X, Y. Este es un hecho que no puede deducirse simplemente por el esquema de especificación. La intersección de conjuntos es deducible a partir del esquema de par, a partir del axioma de pares y del esquema de especificación. Efectivamente, pues se define el conjunto X intersección Y mediante lo siguiente. Ahora continuaré hablándole acerca del esquema de especificación. Esta es una versión limitada del axioma de Frege, el cual permitía obtener conjuntos cuyos elementos cumplían con cierta propiedad. Pero esto daba lugar a ciertas paradojas como la de Russell. Por otra parte, este esquema permite obtener conjuntos a partir de otros, cuyo tamaño es menor que el del que se han obtenido. Esto implica que necesariamente contemos con conjuntos previamente dados, puesto que no podemos pensar en la fórmula X pertenece a X, puesto que X no puede obtenerse por sí misma. El calificativo de dicho esquema se ha dado debido a que no es un único axioma, sino que es un esquema de axioma. Este afirma que cualquier conjunto que esté expresado de la siguiente forma es un axioma de la teoría de Zermelo-Fraenkel. Por ejemplo, si consideramos un conjunto X como axioma y le aplicamos el esquema con la fórmula A diferente de A, el axioma del conjunto vacío también sería parte de este conjunto. Ahora sí, el axioma del que vamos a hablar es el axioma del conjunto potencia. Y lo que nos dice es lo siguiente. Para cada conjunto X, existe un conjunto que vamos a llamarle P, que cumple lo siguiente. A es un elemento de P, si y solamente si A es un subconjunto de X. Es decir, en este conjunto P recolectamos únicamente a aquellos conjuntos que sean subconjuntos de X.
Vamos a escribirlo como fórmula. Diría algo de este estilo. Para cada conjunto X existe un conjunto P, de tal forma que todos los elementos, bueno, para ser consistente con la notación que estoy usando, voy a utilizar A. Todos los elementos de P son única y exclusivamente aquellos que son subconjuntos de X. El axioma del infinito permite la obtención de los números naturales como conjuntos dentro de los axiomas de la teoría de Zermelo-Fraenkel. Este axioma da un conjunto infinito, pues garantiza la existencia de un conjunto X sobre el cual se existen al menos una función inyectiva, es decir, una función donde su dominio sea igual a X y su rango esté contenido en X. Entonces, por lo que el rango de la función es un subconjunto propio de su dominio. El conjunto X, cuya existencia garantiza el axioma del infinito, cumple dos propiedades: que el vacío pertenezca a X y que la unión del conjunto X y el subconjunto X pertenezcan a X. Pero es posible que subconjuntos de X cumplan esto mismo. A esto se le denomina como inductivo. De esta definición, entonces, se define el conjunto de los números naturales como el menor inductivo. El natural es un conjunto que contiene a todos los números naturales anteriores a él. Este conjunto queda de esta forma bien ordenado por la inclusión. Y este axioma permite también la construcción de los números naturales como los números ordinales. Hasta aquí fue mi exposición, espero que les gusten y muchas gracias.